El 30 de diciembre de 1996, a casi 3 años de su puesta en marcha, un helicóptero Bell Lone Ranger 260B1A, a eso de las 15:30 horas, ingresó a baja altura sobre la ex penitenciaría, disparando ráfagas de ametralladora contra las dependencias de la cárcel de alta seguridad. Se detuvo suspendido sobre uno de los patios de la cárcel y en pocos segundos, 58 exactamente, rescata limpiamente, en un canastillo que deja caer anudado a una cuerda, a 4 internos, entre ellos a uno de los autores intelectuales del crimen del senador Jaime Guzmán, Mauricio Hernández Norambuena, y a Ricardo Palma Salamanca, uno de los dos pistoleros del asesinato, y a 2 miembros más del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo, condenados por delitos cometidos con posterioridad al 11 de marzo de 1990. Y hoy de eso hablaremos en este capítulo del Traficantes de Cultura. Recordarán ustedes, 30 de diciembre de 1996, la cinematográfica escapada de estos 4 frentistas de la cárcel de alta seguridad. Y hoy en este capítulo conversaremos con el autor de esta historia, Punto de Fuga, Claudio Martínez Cerda, autor de este libro, Punto de Fuga, editado por Trayecto Editorial. Claudio, bienvenido. Gracias por aceptar esta conversación. No, gracias a ustedes por invitar, todo lo contrario. Muchas Y gracias. aquí quiero irme a la idea misma o a las motivaciones. Obviamente, haciendo un poco de historia, Claudio Martínez Cerda fue director de Gendarmería de la época. O sea, qué más que contar la historia? Si es parte de la misma en el fondo, testigo de la misma. Y de ahí nace mi pregunta. Las motivaciones para recabar información o más bien contar una parte de nuestra historia. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Esta es una pregunta que me la han hecho muchas veces y yo mismo me la hago constantemente. Primero, tengo que reconocer una afición por escribir, porque naturalmente que un episodio como este, del cual fui no testigo, sino protagonista, eh, podría ser cargado un tercero eventualmente. Sin embargo, a partir de un momento dado de mi vida como arquitecto, eh, eh, descubrí que tenía ciertas condiciones para escribir y me resultaba, digamos, cómodo. Y dejé un hobby que tenía antes de escribir, que era pintar. No obstante, tienen ciertos puntos en común porque son procesos creativos muy parecidos desde el punto de vista conceptual, y empecé a escribir pequeñas historias hasta que me di cuenta, al examinar documentos y sobre todo al examinar a la distancia, dos hechos muy importantes que ocurrieron cuando yo era director de Gendarmería, en la cual me resultó que fui testigo en uno y protagonista en otro. El que me refiero como testigo fue la construcción y encarcelamiento de la cárcel de Punta Peuco, del encarcelamiento Manuel Contreras. Y ese fue mi primer libro, que se llama Punta Peuco, testigo de exactamente ese libro. Sí, por la luz no se ve, pero es la portada del libro editado por RIL. Por Riz. Uh-huh. Entonces, me tocaron dos historias extraordinarias. Una, encarcelar al principal violador de derechos humanos de la dictadura, y la otra, un poco la otra cara de la medalla, el escape de 4 frentistas que habían cometido delitos muy graves en democracia ya. Y pensé que era necesario, más allá de mi vocación por escribir y por la literatura, era necesario dejar un testimonio de un periodo de la historia de Chile altamente complejo. Y los dos hechos son parte de esa complejidad. En el caso específico del Punto de Fuga, que naturalmente tiene un ribetes de espectacularidad, fue denominada la fuga del siglo, una fuga cinematográfica, como tú has dicho, eh, eh, fue el resultado de una compleja relación del Estado chileno con dos grupos especialmente, como fueron el Movimiento Juvenil Lautaro y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo, que una vez recuperada la democracia, tomaron un nuevo rumbo en su accionar, que fue ya
combatir a la propia democracia. Y eso significó para el gobierno en su momento una muy grave perturbación al proceso diseñado, y reaccionó prontamente en el caso concreto del Frente Patriótico, que cometió entre muchos, pero cometió dos delitos muy graves. Uno fueron el asesinato del senador Guzmán y el secuestro de Christian Edwards. Reaccionó muy rápido, elaboró una política antiterrorista en ese momento, un poco sobre la marcha, y parte de esa política fue la construcción de esta cárcel. Esa política, que fue un periodo muy corto, efectivamente se extinguió la actividad alrededor del año 94, 95, ya no hubo, perdón, posterior a esta fuga, fue en realidad el año 97, 98, ya muy cerca del 2000, se extinguió la actividad de carácter terrorista en Chile de estos grupos. La cárcel de alta seguridad fue parte de ello. No obstante, hubo un momento que significó una derrota para el Estado de Derecho, que es el momento de la fuga. Entonces, me pareció importante dejar una suerte de relato de ese momento histórico, porque tuvo características muy particulares, que hoy día son muy distintas a lo que podría pasar hoy día. No obstante, hay algunos elementos que son en común respecto hoy día a los problemas de la delincuencia, pero es un tema más conceptual. Pero en lo concreto, en ese periodo, es un periodo de la historia de Chile. Este es un hecho muy puntual, muy espectacular, pero que está dentro de ese contexto, y yo consideré que era necesario dejar un testimonio de ello para las futuras generaciones. Y en el inicio de todo, ya lo personal, ¿cómo un arquitecto se liga con gendarmería? Esa es parte de mi historia personal. Yo era arquitecto de gendarmería. Yo empecé a trabajar muy joven en gendarmería como arquitecto del año 78, en plena dictadura. Y trabajé más o menos 12 años como arquitecto. Se produjo una serie de circunstancias bastante casuales que terminaron en el año 91, en que yo asumo como subdirector administrativo del servicio, un servicio que conocía, había cumplido unas funciones como arquitecto, y luego de 2 años en esa función, el director que está en ese minuto, que es Isidro Solís, se va del servicio. El gobierno me evaluó positivamente, y me nombró director nacional. Yo asumo como subdirector administrativo el 1 de marzo, recuerdo, del año 1991, y un mes después se produce el asesinato de Jaime Guzmán. De modo que mi vida como subdirector y luego como director estuvo muy ligada a la relación que hubo entre Gendarmería y los, los, los militantes del Frente Patriótico, que habían cometido delitos de democracia y que empezaron a caer presos. Y por eso que fui un protagonista desde el comienzo del me hice cargo como arquitecto inicialmente del proyecto de la cárcel de alta seguridad, y luego viene todo el proceso, ya incluido también en ello el proceso Punta Peuco, ya que tiene que ver con la gestión de la misma. Pero ahora, como un arquitecto llega a ser gendarmería, ahí está la explicación. Yo era funcionario un poco de carrera del servicio, y las circunstancias terminaron conmigo siendo director y siendo un protagonista de temas que de alta connotación, además política, porque en ese minuto, casi sin transición, me transformé en un actor político de la vida de lo que fue la transición chilena, y creo que a pesar de este episodio, no naufragué en ese tránsito. A ver, me dice usted que pasó un mes desde su ascenso de subdirector administrativo a director de gendarmería cuando ocurre el asesinato del senador Guzmán. No, cuando ocurre yo era subdirector. Y había sido nombrado, un mes antes yo era arquitecto común y corriente del servicio, fui nombrado subdirector administrativo. Al mes que fui nombrado, se produce el asesinato de Jaime Guzmán. Yo asumo... Vaya bienvenida. Así fue, pues. En el libro está relatado. Fue un día bien particular, porque ese día yo estaba reemplazando al director nacional en un acto donde estaba el ministro de Justicia de la época, Francisco Cumplido, y al otro lado, a mi diestra, estaba el diputado en ese minuto, Andrés Chadwick. Esto ocurre en Rengo. Cuando nos enteramos ahí que habían baleado a Guzmán, bueno, se produjo una perturbación enorme, y así fue, pues esa fue la bienvenida, súper, muy brusca, porque terminó con mi plácida vida de profesional dedicado a la arquitectura
de unos pocos días antes nada más. Hay un capítulo en especial que, que es inquietante y me llamó mucho la atención, que es la de los pichones. La de los pichones que encuentra usted en su vehículo junto también con el director de la época. O sea, pichones descabezados en el fondo. Y esto es posterior al asesinato de Guzmán. Eso, los pichones ocurren 2, 3 meses después del asesinato de Guzmán, en invierno. El asesinato de Guzmán es el 1 de abril del año 92, si mal no recuerdo, y yo creo que ha sido en agosto, porque los pichones estaban congelados, por eso lo asocio con el invierno, era pleno invierno. Había caído una helada y efectivamente ese fue como, en ese momento me doy cuenta que la dimensión de la función que había asumido, porque cuando aparece un pichón descabezado, degollado, ¿cierto?, en el jardín de mi casa, y otro pichón sobre el capó del auto del director Ciro Solí en ese momento, en el subterráneo de donde vivía, me di cuenta la magnitud, digamos, de la función que estaba cumpliendo, la complejidad, porque significaba que nos tenían absolutamente ubicados. Alguien nos tenía absolutamente ubicado y nos mandó un mensaje bastante siniestro, siniestro. Y en ese momento sí, me di cuenta ya más fehacientemente en lo que estaba trabajando. ¿En qué te metiste? Me dijo mi madre cuando le conté. Y en el tema literario, en el libro mismo, hay tanto, obviamente, el testimonio suyo y hay tanto también de investigación, o también son datos que usted ya tenía recopilados cuando era director de Gendarmería. No, hay 3 fuentes en el libro. Una, reinvestigué absolutamente. O sea, me metí a fondo, encontré detalles de lo que ocurrió, del tema de Jaime Guzmán, luego del proceso que se produce cuando hay una serie de incidentes en todo este periodo, incidentes bastante graves algunos de ellos, y me fui metiendo a las profundidades de Internet y encontré un montón de información que fue ratificando percepciones que yo tenía, pero no tenía la certeza. Esa fue una fuente. O sea, reinvestigué, conversé con actores de la época, con gendarmes de la época, con funcionarios incluso que estaban trabajando en el Ministerio Interior de la época, de modo de ir reconstruyendo el escenario y lo que había ocurrido. Segunda fuente fue, sí, efectivamente, cuando yo morí de gendarmería, alguien que me ayuda a desocupar mi oficina, puso unas cajas arriba de mi auto. Yo estuve 3 años en España después que me fui de gendarmería. Cuando vuelvo, me desempaco recién esas cajas y me encuentro con una numerosa documentación, sobre todo de prensa, y documentos, habían informes de la cárcel de alta seguridad del periodo previo a la fuga, naturalmente. Y luego está la prensa que hay muchísimos archivos que también, entonces hice una reinvestigación bien, bien acuciosa. Y hay un cuarto elemento que ocurre que es interesante, yo creo, para este tipo de, de literatura un tanto híbrida, que en alguna medida es una mezcla de ficción, no ficción, novelado sí, pero con crónica absolutamente acreditada. Empieza a funcionar una suerte de disco duro que uno tiene adentro y empiezan a aflorar una cantidad de detalles y recuerdos muy concretos, muy precisos de lo que ocurrió en esos años. Eso es un fenómeno bien, bien, bien interesante para mi gusto. O sea, es como si uno tuviera en una especie de disco duro un poco olvidado, pero emerge a medida que uno se mete como si hubiese ocurrido el día antes. Esas fueron las 4 fuentes que utilicé para reconstruir todo ese periodo, digamos. Si bien era usted funcionario de carrera de gendarmería, pero ya con su asunción como subdirector administrativo y luego director, cómo es su visual de la gendarmería post 11 de marzo de 1990, cuando ya está la democracia instalada? Usted menciona de que hay muchos funcionarios que añoraban el tiempo de Pinochet, pero también hay un capítulo completo donde Pinochet básicamente no le tenía ningún aprecio a Gendarmería. Bueno, efectivamente, Gendarmería fue un servicio que de alguna manera trabajó coordinadamente con los servicios de seguridad de la dictadura. Eso incluso, bueno, no está en el libro, pero hay episodios de mi vida profesional en la cual eh,
de pronto resultaba bastante riesgoso ser descubierto un poco al interior de Gendarmería lo que uno efectivamente pensaba. Hay que pensar un periodo largo de 12 años, más o menos, o 11 años, que yo trabajé en plena dictadura de Gendarmería, en la cual éramos 12 funcionarios en el Departamento de Arquitectura, y jamás en esos 12 años hablamos ni una sola palabra de política. Hablamos de fútbol, hablamos de cosas banales. Eh, Era una especie de clandestinidad intelectual, por así llamarla. No obstante, en algunas partes uno se empezaba a traicionar un poco, y una psicóloga me dijo que tú eres de los nuestros, y yo le dije, ¿cómo de los nuestros? Se te nota, me dijo, o sea, algo se reflejaba, pero en definitiva era una vida muy, muy, muy discreta en cuanto al pensamiento. Eso y Gendarmería, cuando yo asumo ya como subdirector y luego como director, empieza uno a tomar constancia de estas relaciones que habían de Gendarmería con los servicios de seguridad, fundamentalmente, porque había muchos presos políticos que estaban incluso cuando asume la democracia, todavía quedan estos presos políticos. De modo que fue un periodo bien complejo y bien especial en definitiva. Pero el capítulo ese que se refleja a Pinochet es una historia que se repite en Gendarmería. Porque por otro lado los funcionarios se quejaban mucho de que Pinochet les quitó las armas largas, redujo un orfeón a una simple banda, le quitó el uniforme, que era similar a los militares, y le quitó lo que más les dolía, el sistema de previsión, que era DIPRECA. Entonces los gendarmes pasaron a ser AFP. Entonces ahí había una cosa ambigua. Había un resentimiento por un lado, pero por otro lado en algunos sectores, sobre todo los oficiales, una cierta añoranza, porque yo creo que sintieron que perdieron el estatus. Entonces el primer periodo fue un periodo de alguna manera, llevar a Gendarmería a lo que es una función en un Estado democrático. Y la cárcel de alta seguridad eh, fue interpretada un poco como parte de esa política, o sea que se podía reprimir, ¿cierto?, el crimen organizado, pero en un marco de derecho y no en una cosa arbitraria como probablemente ocurrió en tiempo de dictadura. ¿Y cómo era el régimen carcelario de esa época? Hay también descripción en el libro donde tienen esta discusión entre las organizaciones de derechos humanos y familiares de estos presos políticos, donde tenían esa pelea o esa tira y afloja entre el gobierno y ellos respecto del régimen mismo. Ese tira floja fue permanente desde el Mm. comienzo, digamos, desde antes que se habitara, que se trasladaran los presos, que empezara a funcionar esta cárcel. Ese tiro de afloja fue permanente por dos motivos. Uno, eh, había sectores de la política incluso que habían sido compañeros de ruta de algunos de los presos que habían cometido graves delitos. Entonces sentían un grado de solidaridad. Y segundo, ahí se produce un fenómeno que hasta el día de hoy de alguna manera está presente, que a la izquierda, yo soy un hombre de izquierda, pero hago una autocrítica, a la izquierda nos cuesta asumir que gente de más o menos de una ideología similar o cercana pueda cometer eh, delitos muy graves o que estén dentro de un ámbito ya de lo que es la delincuencia común. Y ese fenómeno fue muy patente. Las organizaciones de derechos humanos y en especial y lo relato en el libro, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados fue muy dura en un informe con la cárcel, estimando que hay condiciones inhumanas, fundamentalmente por la existencia de un locutorio y de cierta control y restricción de las visitas. Ese problema, que fue muy concreto y que fue el que generó finalmente las condiciones para que la fuga se pudiera planificar. Esta fuga se planifica durante 8 meses, fundamentalmente fuera de la cárcel. eh, Fue un poco fruto de una fractura del régimen que fue muy presionada por estos organismos de derechos humanos, incluido en ellos la Cámara de Diputados. Esa discusión, sin embargo, hoy día no ha terminado. Hace una semana atrás, en la prensa salió un informe del Departamento de Derechos Humanos de Gendarmería que cuestiona a la dirección de Gendarmería, que está remodelando esta cárcel, la cárcel de alta seguridad, la está remodelando y está haciendo
un área de extrema seguridad que se llama, y una de las cosas que critica, y la critica también la ex defensora Paula Vial, es la existencia del locutorio para la visita y los abogados, que es exactamente la misma discusión de 25 años atrás. Entonces, hoy día se dice que el crimen organizado opera desde las cárceles, que en alguna medida es un símil de lo que en esos años Lautaro denominó la cárcel combatiente, que era mantenerse activo y desde dentro de la cárcel planificar acciones delictuales. Eso hoy día está ocurriendo. Y cuando se plantea la solución, que es la misma que se planteó en ese momento y que fue cuestionada, hoy día vuelve a ser cuestionada. Entonces yo diría que hay una especie de confusión de yo digo que se produce una interpretación abstracta de los derechos humanos, se descontextualizan y terminan perjudicando los derechos de personas inocentes o personas vulnerables, como son el caso de lo que hoy día ocurre en las cárceles, en que también se quiere proteger a aquellos sectores que están presos, aquellos presos, pero que son más vulnerables y que sufren una permanente extorsión de estas bandas criminales. Entonces, esa discusión no se ha superado y yo diría que en alguna medida hoy día genera el problema delictual que estamos viviendo. Hay como diría, hay una especie de, yo llamo empatía perversa, o sea, estos grupos de derechos humanos en esa época, y hoy día en alguna medida también, se ponen en la situación como si ellos estuvieran presos cuando emiten un juicio respecto a la cárcel. Y la gente, evidentemente que estar preso es una situación súper digamos, compleja, es una acción muy grave para quien está preso, perdió el derecho más fundamental de la vida, como es la libertad. Entonces, cuando se emite un juicio respecto a los regímenes carcelarios, a veces no se toma en cuenta esta circunstancia. O sea, el que está preso es una persona que cometió un delito y es un castigo finalmente. Y eso a buenos sectores de la izquierda le cuesta asumirlo. Ahí yo hago una autocrítica porque es mi propio sector. Y a su juicio, estos mismos compañeros de ruta que ya han cruzado la democracia, unos, claro, claramente optan no sé, tienen la posibilidad de estar en el gobierno y por otro lado siguen en la lucha, en ruta, en la misma ruta. A su juicio, ¿qué hace que, y esto es absolutamente opinión personal, en todo caso, Sí, sí, sí. no quiero pedir pruebas ni nada de eso. ¿Qué hace que estos mismos ruteros que en la lucha por por derrotar a la dictadura terminen convirtiéndose en delincuentes, en el fondo? O por el tema del asalto a bancos, por el tema de que, claro, de que hayan caído en el delito común, en el fondo. Bueno, este fenómeno no es nuevo, por lo demás, que Ujú. grupos que en algún momento se enfrentan por las armas a una dictadura, después también hay ciertos grupos delictuales, que es el caso, o francamente terrorista, como se consideró el asesinato de Jaime Guzmán y 4 o 5, o sea, en esos años hubo más de 1.000 y tantos delitos de este tipo, de los cuales una buena parte fueron asesinatos, y hay incluso gente bastante anónima, ni siquiera algunos de ellos eran muy relevantes. Ujú. Pero la explicación, yo pienso que en el último periodo de la dictadura, especialmente después del atentado Pinochet, ese es mi análisis, Ujú. el frente, hay que recordar que el frente después del atentado Pinochet se separa del Partido Comunista. ¿Sí? Buena parte del frente, el, probablemente son los militantes del frente con más sentido político, se quedan en el Partido Comunista. Y ahí nace lo que se llama el Frente Autónomo. El Partido Comunista, no obstante, en ese, en ese momento, cuando hay el atentado a Pinochet, hay que reconocerlo, fue una especie de repente una cosa muy emocional, así, de apoyo al atentado de mucha gente, pero cuando se piensa fríamente, lo que podría haber ocurrido después habría sido desastroso. O sea, alcanzó a haber una venganza, alcanzaron a haber 5 personas inocentes ejecutadas prácticamente esa misma noche. Se produjo un escenario muy similar. Yo no tengo ninguna duda si habría producido un nuevo golpe de Estado. Entonces, el Partido Comunista y lo que fue la concertación consideró que ha sido una responsabilidad política muy grande. Y ahí nace esto que se llama Frente Autónomo. Entonces, cuando uno examina lo que ocurre después, eh, llega a la conclusión que los que se dan con el Frente Autónomo, eh,
habían aprendido suerte de oficio, que era asaltar bancos, secuestrar personas, cobrar rescate y el asesinato. Y eso, porque si uno ve la trayectoria de estos mismos personajes, digamos, hoy día tenemos que en la cárcel está Mauricio Hernández Norambuena, que es uno de los líderes de este Frente Autónomo, que se conoce como el comandante Ramiro. No está preso, o sea, está preso de asesinato de Guzmán, pero cumplió 16 años en Brasil por el secuestro de un empresario, de un publicista brasileño. Se dedicó a la industria del secuestro, o sea, delitos comunes y corrientes. Entonces, yo creo que algo había en estos militantes que en su conducta anterior, que no era absolutamente de reivindicación política, era en alguna medida un modo de vida. El que organiza el rescate en helicóptero, el que organiza completamente, el que va arriba del helicóptero ese día, que se llama Raúl Escobar Poblete, hoy día está preso, ¿cierto? En Chile está siendo procesado por el crimen de Guzmán, tiene que volver a México, donde va a cumplir una pena de 60 años por el secuestro de una ciudadana francesa a la cual le cortaron un dedo, estando viva, ¿cierto? Para mandárselo al marido y dar un testimonio que estaba viva. Entonces, bueno, el frente en ese caso, naturalmente, que termina muy mal. Y yo también creo que en el periodo final empiezan a reclutar, el caso muy concreto de Raúl Escobar Cerda, Raúl Escobar no Cerda, Poblete, el comandante Emilio, él es reclutado por un frentista casi al final de la dictadura, y era un delincuente común que estaba preso por un asalto a un departamento. Entonces también se empezó a quedar sin militante, y yo creo que ingresó al Frente Patriótico y también al Lautaro, muy claramente, ya un tipo de, entre comillas, militante, pero que limita, que está en la frontera con la delincuencia común. Esa puede ser una explicación. No encuentro una explicación muy clara a la cantidad de asesinatos de gente inocente que se produjo en los 2 primeros años de democracia. Estamos con Claudio Martínez Cerda, autor de Punto de Fuga, editado por Trayecto Editorial. Claudio, quiero irme al camino editorial. Después de Punta Peuco, la historia desconocida, editado por RIL, tenemos este libro editado por Trayecto. Y aquí me pregunta, ¿cómo fue el acercamiento con Trayecto? Con Trayecto, en la librería, una de las librerías de la cadena que leo, me recomienda a Trayecto para que intentar publicar el libro. Y bueno, me encontré con una editorial eh, que editó un libro, creo, de gran calidad, desde el punto de vista de la impresión, ha sido muy bien evaluado por gente que ha tenido acceso al libro. Eh, una editorial joven, pero yo creo que muy eficiente en la gestión de lo que es el proceso de edición, y yo estoy muy contento realmente. Y llegué a ellos por una recomendación de un librero de la cadena que leo. Así llegué a Trayecto. Y cómo fue ese trabajo de edición de la mano con su editora, con la historia misma? Amoldarlo o los tiempos mismos para que poder tener ya en librerías el ejemplar que están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Trayecto es muy eficiente en tema de los plazos, eso no tengo nada que decir. Y puso rápidamente, una vez que se aprobó la publicación del libro y llegamos a un acuerdo, puso rápidamente un editor a mi disposición que fue muy diligente, y bastante respetuoso, diría yo, también de los contenidos. Y luego el proceso de impresión y edición final fue muy rápido, muy rápido. Tanto así que ya hay una segunda edición. El primer mes se vendió bastante y se quedaron sin libros para distribuir en todo Chile. Además, Trayecto tiene, y hay que decirlo, una cadena de distribución de todo Chile. El libro está en la librería de Arica a Punta Arenas, literalmente. Y no solamente en las grandes librerías, sino que también en librerías que son de tamaño mediano, que están en lugares más pequeños. En ese sentido, yo recomiendo muchísimo a esta editorial como con una gran capacidad de gestión del proceso de puesta en venta del libro, que es bien importante. Y volviendo a la historia y sobre todo al plan, o en rigor previo al plan de escape,
Sobre todo cuando usted la historia de cómo las autoridades de la época quedan más o menos, no sé, perplejas, porque ya con la creación con erigido el CAS, alguien se pregunta dónde, pero estas personas pueden escapar por los techos, pueden traer un helicóptero, y hay un punto de la historia donde a usted le mencionan las únicas personas que pueden tener acceso a un helicóptero para un eventual escape son los narcotraficantes. Y de pronto la misma autoridad, o sea, desde los ministerios hacia arriba, quedan perplejos y la misma inteligencia quedan perplejos ante esta escapada. No tengo otra palabra, porque es una escapada cinematográfica. O sea, el cine Sí. no lo ha llevado porque debe ser carísimo, pero es una escapada espectacular. Bueno, efectivamente, aquí en ese periodo la inteligencia fue bastante eficiente en lograr identificar a todo este grupo y estaban prácticamente todos encarcelados. Eh, pero aquí sí que falló la inteligencia. La evaluación que se hace es la que usted dice, es decir, cuando se menciona la posibilidad se descarta absolutamente. Se pensaban que estos grupos estaban desarticulados, la mayoría de sus militantes estaban presos, efectivamente la información que había que estaban disgregados, un poco abandonados a su suerte, y aquí, entonces, de ahí viene la perplejidad, cuando ese día se sabe que un helicóptero rescató a 4 presos todavía sin identificar desde la cárcel, el primer pensamiento fue efectivamente que podían ser narcotraficantes. ¿Mm? Y estaba absolutamente fuera de lo posible o de lo que se pensó como posible, al final fue un error, ¿cierto?, que esto ocurriera. Y tanto es así que ¿cómo se llama? Que cuando se produce este episodio, la primera información que da la prensa indica que probablemente son narcotraficantes. Ahora, el, esto se decide más o menos, el Frente Patriótico Autónomo decide explorar esta posibilidad en octubre del año anterior, es decir, en octubre del año 95. Más de un año antes, cuando se produce el traslado de Manuel Contreras a la cárcel de alta seguridad en helicóptero, ellos se dan cuenta que los vuelos no son controlados. Manuel Contreras anduvo desde las 10 de la mañana hasta más o menos las 10 de la noche, nadie supo dónde andaba hasta que finalmente aparece en Punta Peuco. Entonces ahí el frente empieza a pensar en este tipo de rescate y luego la programación ya concreta es un lapso de 8 meses más o menos. Y el rescate dura 58 segundos, o sea, naturalmente que fue inédito, espectacular y cinematográfica, eso no hay por qué negarlo. Pero si uno considera que hubo 8 meses de preparación de esto, en que los organismos de inteligencia no tuvieron conocimiento, o si tuvieron conocimiento, no lo computaron como posible, evidentemente que aquí hay una falla de inteligencia. O sea, este helicóptero se paseó artillado por los cielos de Santiago, pasó a pocas cuadras de La Moneda antes de llegar a la Penny, pasó por sobre el edificio del actual comandante en jefe del ejército, porque ese era el trayecto que hace, ingresa por el norte y no es detectado. Y lo ha detectado. Y en la cárcel tuvo solamente 58 segundos. O sea, el piloto también es el gran héroe de esta historia. O sea, un plan eficiente, perfecto, desde la A hasta la Z. Así fue, pero entró por la fisura, digo yo, ¿Mm? por la fisura producida en el régimen, porque permitió, cuando la presión que usó sobre la cárcel impidió que funcionara como se diseñó, entonces permitió las comunicaciones, primero, pero además entró por una fisura que es la falta del control del espacio aéreo, porque este grupo, si quiere, va a La Moneda, perfectamente. El helicóptero podría ser paseado por La Moneda y haber hecho cualquier cosa. Entonces, evidentemente que hay una falla ahí de seguridad. O sea, y ellos lo detectaron bien. Ellos señalan en alguna parte que cuando ven esos vuelos de Manuel Contreras y que el gobierno no sabe durante largas horas dónde está, bueno, dicen, aquí hay un espacio posible y hay que reconocerlo que lo planifican de A a la Z y con cero falta. Se ha escrito, se han contado muchas historias respecto de esta escapada. Por algo nace el libro que del que estamos conversando.
¿Hay alguna que usted le haya sorprendido o le haya causado gracia, por decirlo de alguna forma, o que le haya llamado la atención respecto de este entramado que se escribió y se escribe respecto de este escape? Bueno, después de este escape, nada me puede sorprender, pero sí recuerdo cuando era joven haber leído un libro que a todos nos, que fue un bestseller por lo demás, Papillón. Papillón es un libro que nos impactó muchísimo y probablemente ocurrió conmigo como un joven, lo que ocurrió con muchos jóvenes también a raíz de esta fuga, que se produce una cierta empatía con los fugados, porque hay un tema de vencer, ¿cierto?, la prisión. Aquí me tocó a mí como vivirlo en carne propia, pero cuando leí Papillón, primero, y segundo, la película, no, la película de la fuga de Alcatraz, de la cárcel de Alcatraz, también, ¿cómo se llama? En su momento, cuando uno lee eso, eh, me causaron un gran impacto como un lector muy joven fue, pero de lo que conozco, yo creo que este tipo de fuga, no sé si hay algo que la supere, ¿ah? En el mundo han habido muy pocas de estas, han fracasado varias, y yo creo que lo que hicieron este grupo es bien inédito en la historia penitenciaria, no solamente chilena, sino que mundial. Aunque yo, en realidad yo me refería a que hay mucha de esta, vamos a hablar desde la conspiración. Ah, ya, sí. Sobre todo porque hay mucha historia desde la conspiración, desde que aquí, como, bueno, no, se dice que como que fue demasiado fácil, pero Ah, no respecto de la historia que nos cuenta, respecto de la planificación, respecto de que desde afuera vieron una debilidad por parte del gobierno y obviamente que la aprovecharon y la aprovecharon bien. no, bueno, ese efectivamente, o sea, yo uno de los motivos, un poco la pregunta suya, comienzo y yo lo digo en el libro, además, cuando me decido escribir también después de tantos años, es un poco para hacerme cargo de la teoría de la conspiración, porque se han escrito todo tipo de versiones, todo tipo de conjeturas, que los gendarmes miraban por otro lado, que no dispararon, que días antes se cambió el armamento, que hubo ayuda interna, y resulta que al examinar los hechos, eh, se descarta la teoría de la conspiración, primero que nada porque esto se planificó fuera, no se planificó dentro de la cárcel. Eh, Dentro de la cárcel son solamente 58 segundos de 8 meses de planificación. Entonces, la teoría de la conspiración por parte de Gendarmería, eh, yo la descarto absolutamente. Es prueba de ello que el juez que investigó la causa y todos los sumarios no terminaron por imputar a ningún gendarme. El exdiputado Mario Desbordes, que era funcionario de Gendarmería esos años, en ese momento cuando eso ocurre, en el lanzamiento del libro acá en Chillán, él señala, y él sabe de armas, que cuando llega el helicóptero, hay que imaginarse en el patio de la casa de uno, un helicóptero que ingresa a 15 metros de altura, armado con dos M16, disparando fuego por las dos puertas. ¿Qué es lo que hacen los gendarmes? Hace una cosa absolutamente natural. Se protegen. Ningún gendarme va a salir, ¿cierto?, a enfrentar a cuerpo descubierto a un ataque aéreo. Eso es lo que ocurre en un ataque aéreo. Entonces, la teoría de conspiración, si bien es cierto, ha acompañado permanentemente esta cárcel y esta situación. eh, de ese, digamos, lo que corresponde a Gendarmería, yo la descarto absolutamente. No, hay que ponerse en la situación. Es un ruido ensordecedor, eh, balas por todos lados. Sin embargo, algunos gendarmes alcanzan a reaccionar, y una de las cosas que el propio frente dice después, yo no sé si fue un propósito o así lo resultó, es que ellos lo que hacen es disparar para mantener a raya la posible resistencia de los gendarmes, y no se cuidan de no matar a nadie. ¿Ah? Ujú. Eso lo señalan como parte del éxito de la operación, de la limpieza de la operación, que termina siendo realmente muy limpia, porque no hay ningún muerto, ningún herido, y rescatan a los que habían programado rescatar. Pero la teoría de la conspiración en estos casos, y hoy día más aún en un mundo que nadie confía mucho y nadie mucho cree mucho en las versiones oficiales, es una cosa que ha acompañado esta cárcel por 25 26 años ya.
O sea, ¿cómo podía haber atacado, cómo pudieron haber contrarrestado el poder de un helicóptero artillado, en el fondo con armas cortas? Ahí volvemos al tema de Pinochet con Gendarmería, donde les quita hasta las armas largas. Ay, eso fue porque, claro, Pinochet, en esa historia de Ujú, Pinochet, eh, Pinochet se da cuenta que hay un grupo armado que no está bajo su dirección directa, ujú. porque Gendarmería dependía del Ministerio de Justicia. Y lo desmilitariza en realidad, desde el punto de vista del armamento, el uniforme. Le quita el uniforme y le quita las armas largas. Eso es lo que hace Pinochet. O sea, Y, armas largas que pudieron haber perfecto, bueno, si nos ponemos en la hipótesis, haber contrarrestado ese ataque. según, según Mario Desbordes, porque esa es mi tesis, pero según Ujú, Mario Desbordes, las UCI perfectamente también podrían haber derribado el helicóptero si hubiesen apuntado, cosa casi imposible en el medio de esta ujú, bataola, al rotor, porque el, algunas balas impactaron al helicóptero, pero el helicóptero a su vez iba blindado. La ujú. UCI son un armamento, según Mario Desbordes, bastante efectivo también, ¿no? Lo que pasa es que cuesta mucho más hacer puntería, ¿eh? Pero probablemente para derribar el helicóptero en esas circunstancias o haber herido a algunos de los presos que iban además muy cubiertos, eh, se tendría que haber tenido previsto que podía surgir un ataque aéreo y haber tenido algún tipo de armamento para contrarrestar un ataque aéreo, porque eso fue un ataque aéreo. Entonces, fue sorpresivo, fue un día antes de Año Nuevo, fue muy rápido, el piloto está a 58 segundos, el piloto cree que se va a caer y despega y sale con los tipos colgando, ni siquiera ha alcanzado a subirse bien a la canastillo. Y el esfuerzo del, del, del helicóptero, del motor, es tan fuerte que se fundió. El helicóptero no pudo despegar después cuando aterriza en la Plaza de Brasil. Tuvieron que llevárselo, no pudo despegar porque se averió por el esfuerzo de levantar un canastillo con 4 personas, más los dos que iban arriba, más el piloto. Esto ocurre en pleno verano, donde hay poca corriente ascendente, en un lugar muy encerrado, como era entre dos paredes, dos muros. Eh, la verdad es que también yo creo que tuvieron bastante suerte también, eso hay que decirlo. En los costos políticos de esta escapada de la CAS, es usted el único que renuncia. Y también lo menciona en el libro, y aquí quiero citarlo. En alguna medida fui el quinto pasajero, pues al asumir formalmente los costos del rescate, salí junto a los cuatro frentistas de los márgenes de Gendarmería. Esta historia es la historia de esa historia. Eh, Hay un sentimiento encontrado respecto de que usted termina asumiendo ese costo político versus quienes planificaron la creación del CAS y no previeron esta escapada, repito nuevamente, esta escapada cinematográfica. Bueno, eso fue así. Con los años ya el sentimiento desapareció, pero sí, eh, ese día se produce una gran conmoción naturalmente. Eso es lo que hay un capítulo completo que se llama La renuncia, si mal no recuerdo, y uno ve como en esto que es el poder, finalmente, porque es el poder. Estas reuniones que suceden entre que se produce el rescate y el día anterior, el día siguiente, quiero decir, cuando se acepta mi renuncia, todas estas reuniones son en la moneda, o sea, en el corazón del poder, y ahí uno aprecia cómo los actores políticos que manejan un país, de pronto pues, siente que se le mueve el piso. ¿Ah? O Ujú. sea, y empieza un poco, aunque sea duro decirlo, un poco, sálvese quien pueda aquí. Y autoridades, ministros, subsecretarios, qué sé yo, eh, empiezan como a poner distancia, claro, y aquí objetivamente había un funcionario que estaba directamente relacionado con el tema, que era el director de Gendarmería. Y entonces se habla de renuncia, yo estimé que tenía que renunciar porque no podría yo no renunciar si mi jefe superior directo me estaba diciendo que iba a renunciar, una cosa de lógica, más encima en una estructura muy jerárquica como el Estado finalmente y Gendarmería en particular. Y al día siguiente me entero, eh,
no quiero adelantar el último capítulo, pero me entero que el único que presentó la renuncia por escrito fui yo. Los demás dijeron que iban a renunciar o le habrán dicho al presidente que ponían su cargo a disposición, pero finalmente nadie renunció formalmente, salvo yo. Entonces, claro, inicialmente eso produjo una gran desilusión, eh, principalmente en el entorno de uno. Yo entiendo que eso en política ocurre. Y en ese momento también entiendo, y a lo mejor soy un poco severo, en que cuando se le mueve el piso la gente se comporta de manera muy individualista, digamos. Entonces, pero mi familia, ni mi entorno, ni mis amigos no comprenden esto, hasta el día de hoy. ¿Ah? Pero yo me siento súper tranquilo porque con el tiempo yo creo que actué responsablemente. Yo hice lo que creo que debía hacer como funcionario de confianza en ese minuto. No obstante, mi función no era estrictamente política, pero yo estaba a cargo de un servicio. Hoy día esto acaba de ocurrir el día pasado, cuando al comandante jefe del Estado Mayor renunció por el tema del hackeo, ¿cierto?, de los correos electrónicos, y él renuncia por responsabilidad del mando. Aquí es exactamente lo mismo, pero aquí habían otros responsables, que son los que no generan las condiciones para que esta cárcel funcionara como se diseñó. Aquí lo que ocurrió en ese periodo, en el libro está relatado en extenso, es como una política pública de pronto fue dejada en manos de Gendarmería casi exclusivamente, enfrentado a estos grupos que identifican a Gendarmería como su enemigo, enfrentado a la controversia de los derechos humanos con las comisiones de la Cámara de Diputados y comisiones también externas, y Gendarmería no era el responsable de diseñar ni defender una política pública en materia de terrorismo o de delincuencia, ¿cierto?, de carácter terrorista. Sin embargo, en ese momento yo creo que Gendarmería quedó bastante solitario, no solamente yo, sino que Gendarmería como servicio, respecto a resolver un problema que era un problema político. Algo parecido hoy día ocurre en la Araucanía, es curioso. Cuando hace un mes atrás, un poco más, unos presos son trasladados por un acuerdo muy extraño entre el director regional de Gendarmería, ¿cierto?, de Angol o de la Araucanía, y los trasladan a un centro abierto a unos condenados de Mapuche, digamos. eh, la ministra de Justicia dice, es atribución de Gendarmería, eh, y dejan a Gendarmería una vez más solo frente a una situación que no es tan así, porque en definitiva el tema que se genera en Angola en este caso termina haciendo crisis en la moneda. En esos años el tema que se genera en la cárcel de alta seguridad termina con reuniones en la moneda donde toda la autoridad dice que van a renunciar y realmente no lo hicieron. Quiero citar algo que dijo para la discusión.cl el 30 de julio de este año. Comillas. La derecha y la izquierda unidas le quitaron el piso político a la cárcel de alta seguridad. Es respecto de lo que menciona. O sea, se le da una responsabilidad 100% a Gendarmería, pero a la hora de los que hubo, resulta que aquí todos se lavaron las manos, la culpa es de Gendarmería y termina usted como director pagando esos costos políticos. Bueno, así fue efectivamente, así fue. Pero lo que usted me señala de esa entrevista se refiere a un punto bien específico. La Comisión de Derechos Humanos en la época emitió 2 informes lapidarios contra esta cárcel, y esos informes los firmaron desde el diputado Andrés Chadwick, de la UDI, hasta el diputado Jaime Naranjo del Partido Socialista. Fue unánime. Votaron diputados socialistas de la UDI, PPD, Demócratas Cristianos y radicales, todos la condenaron transversalmente. Entonces, a eso se refiere esa frase. Y es curioso porque el diputado Chadwick, en ese momento Andrés Chadwick era diputado, era muy cercano a Jaime Guzmán. Sin embargo, de alguna manera fue, diría, instrumentalizado por las organizaciones de los presos y por los propios presos, porque ellos van a la cárcel y conversan con los presos. Y quedan muy impresionados de que los presos eran seres humanos. Ellos pensaban que eran un monstruo, alguien les había dicho. Entonces, en ese espacio condenaron la cárcel, en definitiva, y le quitaron el piso político. Y eso fue de izquierda a derecha. No hubo excepción.
y en los minutos que nos quedan de conversación, hablar desde los sentimientos, desde el escritor, desde el corazón, o desde la guata, mejor dicho. ¿Qué sentimientos, con qué sensación se queda ya con el libro publicado en librerías, en formato ebook? Y sobre todo, esos sentimientos de ser testigo y a la vez protagonista de una historia tan chilena como la que nos relata en Punto de Fuga. Sí, yo me siento agradecido de la vida de haber vivido este episodio, a pesar de que fue en su momento muy perturbador, porque, o sea, yo creo que son pocas las personas que pueden tenido esta vivencia, ¿ah? No solamente del momento de la fuga, sino que lo que significó todo el proceso de contribuir a la consolidación de la democracia, enfrentando al final de cuentas a grupos que están actuando en contra de este proceso. Entonces, me siento parte de un proceso histórico, eso no lo puedo negar. Por lo tanto, más allá del trastorno que esto significó, eh, me siento siempre que bastante agradecido por este episodio y también por el episodio de Punta Peuco. Y por otro lado, siento que cierro un ciclo con esto. Yo soy arquitecto, hoy día ejerzo mi profesión, trabajo en temas de mi profesión. Sin embargo, esto haya quedado un poco abierto porque por el tema de la conspiración que usted dice, ¿ah? O sea, durante muchos años, si uno examina Internet, examina las publicaciones, se han hecho todo tipo de trabajo de investigación, se han hecho todo tipo de locuraciones de esto. Es curioso cómo esto ha dado tema incluso para tesis de grado. Hay escritos de intelectuales de la época que hoy día siguen vigentes, algunos de ellos, que dijeron que esta cárcel era la expresión máxima y perversa de la posmodernidad. Dijeron que era una cárcel que estaba al final de la penitenciaría porque se quería invisibilizar, ¿cierto?, a ciertos grupos que reivindicaban la justicia social. O sea, está escrito tanto sobre esto y yo creo que la publicación tiene que ser, cierra un ciclo. Yo creo que cierra el ciclo de la conspiración, ¿ah? Aquí lo que se hizo fue, desde el punto de vista profesional, una cárcel que tenía que cumplir ciertas funciones y que no pudo funcionar como tal y terminó, ¿cierto?, vulnerada por un acto que hay que reconocer limpio y espectacular, como fue el rescate de los rentistas en helicóptero. De modo que para mí cierra un ciclo que ha durado ya 26 años, ¿ah? 26 años. Usted podrá imaginar, cada 30 de diciembre estoy un poco de cumpleaños y ya mis compañeros de trabajo me hacen broma y hoy día me han hecho muchas bromas con esto, con el libro incluso, porque se podrá imaginar lo que significó el 30 de diciembre, eh, que se puso este efecto, renunciar el día de Año Nuevo. Yo renuncié el día de Año Nuevo a ser director de Gendarmería, entonces es un tema superado en lo personal, pero que yo y mi familia lo recordamos siempre, es imposible no recordarlo. Se cierra un capítulo, pero a la vez se abre o se mantiene al escritor vivo. Estábamos hablando, ¿no?, respecto de un conocido nuestro que es Enrique Inda, también arquitecto, hoy ya escritor de novela histórica. No sé, ¿alguna pretensión de seguir en el mundo literario? Bueno, se va a publicar otro libro pronto, Ujú. eh, que, que, que no tiene nada que ver con esto, no tiene nada que ver con mi historia penitenciaria, por así llamarla, pero tiene que ver con mi otra historia. Yo soy chillanejo siempre, digamos, y en Chillán existen en la Escuela de México de Chillán, donde yo estudié, unos murales que probablemente son la joya pictórica más importante que hay creo que en Chile, que son los murales de David Alfaro Siqueiro, que viene a Chile y los pinta inmediatamente después del terremoto de 1939. Entonces, yo tengo un amigo que es chileno y que también ha publicado varias novelas, que vive en México, y siempre conversábamos de Siqueiro, hasta que me dice, oye, ¿por qué no escribamos un libro, me dice, sobre Siqueiro? Entonces escribimos un libro que se llama Cuatro Manos, en que yo me hago cargo de la vida de Siqueiro en Chillán, básicamente en Chillán en esos años, esto ocurrió en el año 1941. Ahí hay toda una historia política también bien interesante. Siqueiro había intentado matar a Trotsky en México y por eso estaba preso ya. Y él se hizo cargo básicamente de la parte mexicana. Sobre eso construimos una novela histórica y lo va a publicar el Fondo de Cultura Económica, que es una editorial mexicana.
Probablemente en enero va a salir a la venta. Y hay un libro también que no lo he publicado, que es realmente el primer libro que escribí, que se llama El Indulto, que yo creo que también es interesante, entretenido, que, que es es sobre un hecho que ocurrió el año, cuando yo era director de Gendarmería, el año 1993, más o menos la misma época de estos episodios, cuando se produce el hecho de indulto, del- la conmoción que se produce cuando se conoce este indulto. Yo estaba muy agobiado, ¿ah? Porque me hacían responsable a mí porque esto se había sabido a raíz de la fuga de uno de estos, del grupo de narcotraficantes que había hecho el intento de ingresar la droga a Estados Unidos. Entonces, la teoría de la conspiración, decían gendarmería o un gendarme lo dejó escapar para que se supiera que el chileno de la época había sido indultado. Entonces, yo escribí casi un poquito como una terapia, 120 páginas de esa historia. Y eso quedó ahí. Y ese libro no lo he publicado. Ahora lo transformé absolutamente en una novela, ya en una novela basada en hechos reales, pero novela, finalmente, ficción. Y curiosamente, que fue el primer libro que he escrito, no se ha publicado. Yo espero publicarlo el próximo año, no sé cuándo tenga ya, poner un poco de distancia entre cada libro. Y tengo otro proyecto más adelante, lo haré a conocer, pero espero dedicar estos años a escribir esto que le llaman un poco crónica o novela histórica. Tengo en perspectiva otro proyecto además. Para mí, por ahora es un hobby que despierta mi absoluto interés y pasión por hacerlo. Y bueno, y obviamente vamos a estar ansiosos esperando estos libros que nos menciona usted, y hablarle también a quienes nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube o nos escucha a través de Spotify o Amazon Music. Una historia, como alguna vez me lo mencionó otra periodista de investigación, una historia chilena. ¿Y qué más chileno que la historia de los frentistas que escaparon el 30 de diciembre de 1996? Espectacular en su escapada, y sobre todo en una historia relatada tal como si fuera una novela, lo que lo hace rápido y que llama la atención fácil sobre todo, que una historia que tiene política, una historia que se la querría cualquier novela, pero en el fondo aquí estamos hablando de algo que pasó, de hechos propiamente tales que siempre van a estar en mente, que siempre van a estar en nuestros temas de conversación, sobre todo si ya han pasado más de ya 25 años respecto de la misma. Don Claudio, quiero agradecerle. Y por lo mismo estos minutos finales son suyos para que diga lo que guste. No, yo quiero felicitar a este sitio, porque para mí fue sorpresivo. Creo que hoy día que haya un canal eh, online o por internet o que esté dedicado exclusivamente a la literatura me parece un aporte fundamental. Yo creo que parte de los problemas que hoy día estamos viviendo como sociedad es que la gente ha dejado de leer. ¿Ah? Y el estímulo que ustedes hacen es notable. Ahí quisiera además señalar una cosa que ocurrió el sábado pasado, que fue una grata sorpresa. La editorial me pidió que fuera a firmar el libro a la Feria del Libro de Primavera en Providencia. Estaba lleno, había un gentío realmente impresionante, quedé impresionado. Entonces salí ese día con una sensación de esperanza de que la gente vuelva a retomar el camino de la lectura, que sean más cultos en el sentido clásico de la palabra, y eso nos facilita enfrentar mejor los problemas que hoy día tenemos con sociedad. Ese día, en la feria de primavera, llegó el presidente Boric, que además le regalé un libro, y tuve una conversación con él bien interesante porque, eh, perdón los minutos, pero ¿Sí? Adelante. me acerco al presidente, digo, presidente, usted me conoce, sí, me dice, y conozco a los protagonistas, me dice, y apunta el libro. Eh, no creo regalar nada, no creo estar regalando nada confidencial porque fue esto en la calle. Ujú. Y yo, claro, recuerdo que él, en ese momento digo, sí, Palma Salamanca, porque hay que recordar. Y él me dice, sí, me dice, y me costó muy caro.
y se refería a cuando él visitó a Palma Salamanca siendo diputado, estando en Francia, hace muy poco, cuando estaba el proceso de extradición. Él fue a Francia a conversar con Palma Salamanca y tuvo que dar muchísimas explicaciones. Entonces, cuando él dice, sí, me dice, y me costó muy caro, bueno, se rió de sí mismo, lo cual habla bien del presidente. O sea, cuando la gente es capaz de reírse de sí mismo, como yo me autocalifico ahí como el quinto pasajero, yo creo que eso es parte de la sanación de la salud mental de cada uno. Y luego conversamos brevemente de episodios relativos a la cárcel de alta seguridad que él conocía perfectamente. Fue una conversación muy agradable. Entonces, yo creo que la lectura es un camino también a que nosotros los chilenos nos reencontremos, y ustedes hacen un aporte muy importante, yo creo, a esa ruta que me parece eh, absolutamente encomiable y digna yo estoy muy agradecido de esta conversación, esa es la verdad. Muchas gracias. Bueno, a nosotros nos encanta, siempre buscamos conversar, un poco mirar a nuestro país a través de nuestros libros y esta es una forma, conversar de nuestra historia. Muy agradecido de Claudio Martínez Cerda, autor de Punto de Fuga, editado por Trayecto Editorial en conversación con los traficantes de cultura. Don Claudio, muchas gracias. Muchas gracias y lo felicito más por el nombre, me parece de una creatividad digna de admirable realmente. Muy, muy agradecido. Y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós. Adiós, hasta luego, muchas gracias.